Si oyes hablar a alguien que se dedica al Facility Management, oirás muy a menudo términos parecidos a mediciones o criterios objetivos, cuestiones así, ¿no? Y bueno, hoy nos vamos a preguntar acerca de precisamente la actividad de FM, cómo se evalúa con criterios objetivos y medibles. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas. Estamos ya cerca del episodio 100. Mi nombre es Eduardo Arazola, ya nos conocemos, me dedico a esto desde hace ya mucho tiempo. Y hoy vamos a hablar de un asunto que está bien mencionar, está bien mencionarlo de vez en cuando, porque todos sabemos que es muy sencillo imponer normas, pero no tanto autoimponerse normas, ¿no? El mundo del Facility Management desde siempre se ha revestido de una búsqueda de hacer las cosas objetivamente y sobre todo se ha revestido de una búsqueda de esas mediciones objetivas. De tal manera que existen esas tablas de puntuaciones para todo, esos procesos de contratación que parten de un RFI, pasan por un RFP, luego llegan a un RFQ. De todo ello ya hemos hablado en este podcast y no tienes más que buscar los episodios correspondientes para irlo entendiendo, si es que acaso, por lo que sea, pues no sabes qué es alguna de esas siglas que provienen del inglés, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que se hace es para que haya un resultado que se considere indiscutible. Claro que siempre es discutible porque hay que ponderar las tablas de resultados, hay que ponderar las puntuaciones y hay que asignar pesos de importancia a las cuestiones que se van a considerar. Pero sí que es verdad que luego, una vez que se ha aplicado todo eso, que es la parte subjetiva, a partir de ahí acaba dando un número y ese número muchas veces sirve incluso para contratar. Y no solo para contratar, sino también para remunerar de manera variable en función del cumplimiento o de la excelencia que se tenga en ese servicio que se ha contratado. Especialmente cuando se ha utilizado un mecanismo de contratación de niveles de servicio, de acuerdos de niveles de servicio, los famosos SLA que se utilizan tan a menudo y cada vez más en el mundo del FM. Todo eso se considera normalmente de FM hacia servicios. ¿Pero qué ocurre de la empresa hacia FM? ¿Es Facility Management un departamento que es un gasto? ¿Es un sumidero de costes? ¿Es algo que es rentable? En alguna ocasión ya hemos mencionado, tanto en artículos como aquí en este podcast, que normalmente un departamento de Facility Management per se, en sí mismo, su cuenta de resultados no es como para tirar cohetes, normalmente es deficitario. Y también hemos comentado que no tiene mucho sentido hacer las cuentas de manera tan cerrada dentro de un departamento de Facility Management porque los resultados del departamento deberían notarse fuera del departamento. Es decir, si la actividad de ese departamento de FM es dar servicio al core business de la compañía, donde debería notarse un mejor funcionamiento es en ese core business de la compañía a través de un mejor uso o de una mayor productividad de los espacios causada por un mejor mantenimiento, un mejor diseño, rediseño o todo lo que haga falta. Claro, muchas veces para que haya una mejora en el funcionamiento de la empresa hay que hacer una inversión o hay que hacer incluso un gasto y hay que aumentar los importes. Y claro, eso luego se recupera porque a lo mejor hay más ventas, hay una mayor productividad, hay una mayor capacidad fabril, lo que sea. Pero claro, para que eso llegue se tiene que hacer un gasto mayor o una inversión mayor, depende de cada caso, en la parte de FM. Claro, ¿cómo se mide objetivamente si un departamento de FM está funcionando bien o no? ¿Cómo comparas dos departamentos de FM equivalentes? ¿Cómo comparas la gestión de una responsable del departamento de FM hacia otro? ¿Cómo lo haces de manera objetiva e indiscutible? Bueno, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Porque parece que es bastante fácil hablar de criterios objetivos y de mediciones a ultranza cuando se trata del trabajo de otros, pero cuando se trata del trabajo de uno mismo ya empezamos a ver subjetividades por todos los lados, ¿no? Y decir, hombre, es que no me puedes considerar todo con números porque hay otra serie de implicaciones.
Sin embargo, tú cuando hablas sí que estás intentando eliminar todo tipo de implicaciones aledañas en la actividad de los demás para reducirlo todo a un número y que, en virtud de ese número, se pueda renovar un contrato o no, se pueda descontar una parte de la remuneración o no, se puedan aplicar sanciones o no, incluso, pues como decíamos, o bien caer en un despido o en una rescisión de contrato por una serie de incumplimientos de manera lo más objetiva y medible posible. Claro, pero cuando se habla del propio departamento, que muchas veces ese departamento es una sola persona, pero bueno, vamos a generalizar con un departamento, ¿cómo se mide de manera objetiva que esa persona esté trabajando bien? O ese departamento esté trabajando bien. En muchísimas ocasiones, bueno, mira a tu alrededor, sal a la calle de vez en cuando, mira alrededor en este mundo real. Bueno, es una cuestión sensitiva. Se da la sensación de que lo está haciendo bien o da la sensación de que no lo está haciendo bien. Cada cierto tiempo aparece alguien en la directiva que yo creo que esto se podía mejorar y yo creo que aquí esto se podía hacer de otra manera. Y entonces, bueno, basándose en esa sensación, en ese sentimiento o en esa intuición, pues se hacen una serie de cambios que a lo mejor funcionan mejor, funcionan peor y se miden de diferentes formas. Pero realmente hay una manera objetiva de medir el funcionamiento de un departamento de FM. Bueno, para eso habría que ir un poquito más hacia atrás y definir las funciones de ese departamento de FM. Y cuando digo de ese departamento de FM es porque ya cansa el estar siempre discutiendo qué es el FM y qué no es el FM desde hace tantos años, cuando en el mundo real el departamento de FM significa cosas diferentes dentro de cada empresa. Y punto, no hay más. En una empresa el departamento de FM se dedica exclusivamente a la limpieza, en otra empresa se dedica a la limpieza y el mantenimiento, en algunas se incluye la parte de seguridad, en otras se incluye la parte de salas de CPD o de salas de comunicaciones, en otras no, y cada empresa lo define. Y sin embargo, bueno, pues todo el mundo llama Facility Management, bueno, todo el mundo ya tampoco, ¿no? Yo creo que el término de servicios generales vuelve a utilizarse de manera mucho más habitual que hace relativamente poco y tiene mucho que ver con el, llamémoslo como es, el fracaso de la implantación del FM en nuestra sociedad empresarial, ¿no? Realmente, ¿cómo mides que esa persona o ese departamento está funcionando bien de manera objetiva? Bueno, pues define qué es lo que tiene que hacer y cómo se va a medir. Cuando se acude a un foro de Facility Management y se pide que se haga algún tipo de metáfora con la labor que realizan, esas metáforas suelen ir pues a personajes o literarios o peliculeros. Y se suele dibujar un mago, un hechicero, un bombero, alguien que tiene como muchos recursos para lo que vaya surgiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el departamento de FM se supone que tiene que dar solución a aquello que va surgiendo. Y sí, se supone que hay una proactividad, un plan, y que es el cambio básico que había de servicios generales a FM. Bueno, ya estamos diciendo también que el término de FM se va cambiando por el de servicios generales otra vez, ¿no? Porque realmente esa proactividad ha resultado absolutamente inexistente dentro de la práctica en el mundo real del FM, bien porque la empresa no lo permite, bien porque el departamento de FM no tiene la preparación o la actitud o lo que sea para llevarlo a cabo. Hay departamentos de FM que acaban muy confundidos con departamentos de compras, por ejemplo, o con departamentos de tecnología de la información, o bueno, cantidad de situaciones diversas que en cada caso se tienen que estudiar en su punto, a su manera. Pero claro, hay que medir, ¿no? Si hablamos de Facility Management, hay que medir. ¿Cómo mides? Pues bueno, tendrás que poner ese listado de bullet points, ¿no? Que se suele decir, de aquello que se espera y cómo se va a medir. ¿Qué ocurre? Que eso, primero, da mucho miedo porque te puedes dejar apartados sin considerar y luego puede llevar a que las personas se centren en trabajar en aquello que se les va a medir.
Entonces, cuando se realiza una evaluación laboral, y esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, parece que muchas veces es como algo que da miedo y que la empresa utiliza para amedrentar a las personas que trabajan allí, a los empleados, ¿no? Oye, mira, te vamos a evaluar tu puesto de trabajo, te vamos a evaluar tu desempeño. Pero yo siempre digo, porque además he pasado por ello, que es una ocasión para solicitar que se te aclaren las cosas. Y para solicitar que realmente te digan qué es lo que te van a evaluar, porque en función de lo que te vayan a evaluar puedes descubrir cuál es su trabajo. Y tu puesto de trabajo en qué consiste. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad, y te vuelvo a decir lo mismo, sal a la calle, mira a tu alrededor, sal un poco de los libros, de los foros especializados y de las burbujas que niegan la realidad del mundo laboral, y mira a ver cuántos puestos de trabajo están definidos. Si estás buscando empleo, busca empleos, ofertas de trabajo en los que empleen los términos Facility Management y fíjate lo que están pidiendo. En muchísimos casos lo que están pidiendo ni siquiera tiene que ver con un FM. Ni siquiera. Están pidiendo a lo mejor técnicos especializados en algún tipo de instalación, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la actividad de un Facility Manager o de una Facility Manager, evidentemente. Pero se pone FM, se pone Facility Manager y se da la sensación de que es algo muy avanzado, bueno, porque se está diciendo en inglés y ya sabemos que existe este complejo en nuestras sociedades hacia el mundo anglosajón. Pero luego lo que no se copia o lo que no se imita es la precisión. Y entonces lo que se hace es que se contrata a alguien, ¿para qué? Para que nos eche una mano, para que se encargue un poquito de todo, para que, dé servicio y vale, muy bien, pero luego aparece por ahí una evaluación laboral. Y esa evaluación laboral tiene una tabla y esa tabla tiene unas mediciones y esas mediciones deben ser objetivas. Y además lo normal o lo lógico sería que además estuvieran ponderadas. Eso quiere decir que a la hora de evaluarte laboralmente hay cosas que son importantes en tu actividad, cosas que no son tan importantes en tu actividad y cosas que no forman parte de tu actividad. ¿Lo sabes desde el principio? ¿Lo sabes cuando te contratan? ¿O es que esa evaluación es incompleta? Porque lo que ocurre muchas veces en el mundo del FM es que te estás dedicando a toda una serie de cuestiones que a lo mejor no son específicamente las que figuran en ese listado de evaluación que te van a hacer. Pero claro, si te dicen qué es lo que te van a evaluar, tú te puedes ceñir exclusivamente a realizar las labores que te van a evaluar. Por ejemplo, si en tu labor de Facility Management nadie te va a valorar que estés echando una mano al departamento de compras o que estés realizando un cierto tipo de compras dentro de la empresa o de contrataciones, pues tú puedes perfectamente, cuando llegue alguien a decirte, oye, echa una mano en esto, decir, no forma parte de mi contratación. Y si le dedico mi tiempo y mis recursos y mis esfuerzos a realizar el trabajo que corresponde a la evaluación de otro departamento, me voy a ver penalizado o penalizada en la actividad que yo realmente tengo que realizar, que es la que se me va a evaluar a mí. Eso sería algo dentro del mundo de la objetividad y de las mediciones. Otra cuestión sería decir, pues por ejemplo, si dentro de tus cuestiones a evaluar está que la oficina esté limpia, pues habría que discutir ahí bastante, ¿no?, cómo se mide eso de manera objetiva. Porque hay muchas cuestiones que se pueden medir. Se puede medir el aislamiento acústico, se puede medir la reverberación, se puede medir la intensidad lumínica, se puede medir la luminancia, se puede medir muchas cosas dentro del mundo del uso de las oficinas. Pero, por ejemplo, que la oficina esté más o menos limpia de una manera indiscutible. ¿Qué vas a hacer? ¿Medir el nivel de partículas PM10 que hay o partículas PM2,5 que hay en el ambiente? ¿O lo vas a medir visualmente o cómo lo vas a hacer para que sea indiscutible? Para que sí, esto está dentro de los niveles mensurables que corresponden a tu actividad, a tu trabajo, a tu puesto de trabajo. ¿Se trata de cuántas contratas o subcontratas eres capaz de manejar?
o no, o tu labor es simplemente pues subcontratarlo todo a algún tipo de gigante corporativo que se dedique a dar servicios. En este caso, si tu labor se reduce a eso, bueno, habría tal vez que preguntarse cuánto tiempo va a seguir existiendo tu puesto de trabajo, porque realmente tienes que aportar un valor a la empresa, ¿no? Si lo único que haces es levantar el teléfono para subcontratar todo a través de una única fuente, pues sabemos que antes o después esa única fuente va a ocupar tu lugar y puede que incluso te contrate, ¿eh? Y son muchas situaciones en las que, oye, pues hay un facility manager dentro de una empresa y dentro de un cierto tiempo ya no está dentro de la empresa a nivel de contratación, sino que bueno, sigue allí, sigue haciendo el trabajo que hacía antes, pero ya no pertenece a la empresa porque su puesto pues ya no tenía tanto sentido, ¿no? Sin embargo, si las cuestiones se hacen con un cierto interés y una cierta preparación, un departamento interno de FM tiene mucho que hacer. Pero claro, que tenga mucho que hacer significa que también, bueno, se le debería poder medir y evaluar. Y para eso, como decimos, hay que explicar muy bien a qué se tiene que dedicar cada cual. Y si el departamento ya es bastante complejo y tiene bastantes personas trabajando dentro, pues cada una de esas personas tendrá que responsabilizarse de alguna de las áreas. Y sin embargo, muchas de ellas están interconectadas. Por ejemplo, para que alguien pueda entrar a limpiar el lugar de trabajo, sea la oficina, la clínica o lo que sea, pues normalmente lo tendrá que hacer fuera de horas donde no haya pues alumnos en las aulas, no haya personal trabajando en la oficina o en la fábrica. Y para eso tendrá que haber una parte de seguridad que permita que haya un acceso a las personas que van a limpiar de una manera segura, tanto para esas personas que van a estar allí como para la seguridad del material que allí exista, para evitar que haya robos, para evitar que haya un mal uso de la oficina por parte del personal de limpieza también. Entonces, tiene que haber una conjunción entre todo, tiene que haber una interconexión, una complicidad y una coordinación. Claro, esto no es tan fácil de medir objetivamente y esto se puede ver de manera muy rápida si lo comentas con cualquiera que se dedique a la actividad de FM o de servicios generales. ¿Cuál es tu labor? Ir arreglando lo que surja, ir arreglando lo que se vaya rompiendo, ir manteniendo las cosas. Vale, ¿y eso cómo se mide objetivamente? Por ejemplo, si haces un mantenimiento preventivo exhaustivo y pues imagínate, ese mes o ese trimestre, vamos a hablar de trimestres, a lo mejor cuatrimestres, lo que quieras. Pues como has ido, por ejemplo, cambiando los filtros de las máquinas de aire de manera, oye, pues eficiente y diligente, pues a lo mejor no se ha bloqueado esa máquina de aire en ese trimestre y no ha hecho falta hacer una llamada a la gente de mantenimiento o al fabricante o a la empresa que tenga subcontratada para mantener las máquinas de aire. Es decir, oye, hay una incidencia. Entonces, ¿qué ocurre? En algunas ocasiones, lo que se mide a las personas de servicios generales o a FM es el número de incidencias resueltas. El tiempo que se ha tardado en responder a esas incidencias, en resolverlos. Hay diferentes, digamos, tiempos que se puedan medir, tiempos de diagnóstico, de respuesta, de solución. Hay muchos, se pueden medir muchos tipos, ¿no? Y eso, pues, cualquiera que se dedique a ello normalmente ya lo sabe. Pero, ¿qué ocurre? Si has hecho un mantenimiento preventivo exhaustivo y no hay incidencias, entonces, como has resuelto menos incidencias en la tabla de evaluaciones, ¿es que ha sido menos necesario? Sin embargo, si haces un mantenimiento preventivo o inexistente o deficiente, como las máquinas van a tener incidencias, y luego tú apareces con tu capa de superhéroe a arreglarlo, entonces ¿es que ha sido muy necesario para la empresa? ¿Cómo se te va a evaluar? ¿Se te va a evaluar porque no haya incidencias? ¿O se te va a evaluar porque seas capaz de resolver las incidencias y el número de incidencias y la velocidad a la que resuelves las incidencias? Todo eso habría que definirlo. Ahora sal al mundo real y mira lo que es una contratación de FM. Lo que ocurre es que luego, a partir de ahí, la contratación que hace FM se intenta siempre revestir de algo indiscutible. Es como es tan sencillo para ti hablar de algo indiscutible y algo objetivo y mensurable en todo aquello que tú contratas y sin embargo para tu propia contratación y tu rendimiento lo ves como imposible. Cuando estás hablando de una actividad en la que estás dependiendo de un montón de personas y contratas y empresas que están bajo el paraguas de FM y que si fallan es que estás fallando tú también porque al final el servicio no está dado.
no se está consiguiendo que ese espacio de trabajo, ese lugar de trabajo, esté en sus mejores condiciones y que las personas que estén allí trabajando estén en sus mejores condiciones. Dependes de otras personas y, sin embargo, muchas veces lo planteas como algo indiscutible, pero tu actividad no indiscutible en cuanto a lo que se refiere a medible o mensurable. Pues si tu labor no es tan mensurable, a lo mejor deberías pensar que lo que tú también estás contratando también puede que no sea tan mensurable y que se tiene que entender algunas de las actividades dentro del FM como algo que no se puede meter tan alegremente en una tabla. Pero claro, a la hora de rescindir un contrato, a la hora de renovar un contrato, te van a pedir un criterio objetivo, y ese criterio objetivo es que tengas una tabla donde hayas ido evaluando pues prácticamente todo y le hayas asignado una serie de pesos a la importancia, hayas ido ponderando todos esos números, ¿no? Para que luego al final dé una cifra que sea indiscutible. Todo es discutible y me gustaría saber vuestra opinión, porque si estáis en este mundo real y estáis trabajando o habéis trabajado o queréis trabajar de Facility Managers, pues cómo se define ese puesto de Facility Manager y cómo se mide ese puesto de Facility Manager. Y sé que en este episodio va a haber pocos comentarios. Y va a haber muy pocos comentarios, si es que acaso hay alguno, porque en esta situación lo que habría es, vamos a llamarle precaución para que, oye, si alguien hace un comentario y dice algo que a lo mejor en su empresa no ha sentado bien y demás, bueno, pues si estás poniendo en riesgo tu puesto de trabajo por opinar, evidentemente no opines. Esto no se trata de ir de héroes con capa, como decíamos antes, pero sí que también viene bien el decir que si no eres un héroe con capa, pues no lo eres. Y si no lo eres, por coherencia, no lo eres ni aguas arriba ni aguas abajo. Entonces es simplemente una cuestión muchas veces de actitud. Y no está de más el hablar de estos temas de actitud, porque muchas veces rechina y rechina más de la cuenta, ¿no? Si tenéis algún comentario, hablaremos de ello, claro que sí. Y si no, oye, otros episodios habrá. Un abrazo a todos y